Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Páez Hurtado. El día de hoy le venimos a hablar sobre las teorías de la personalidad. Mi tutor es Diego Arturo Sáenz, pertenezco al grupo 491. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Introducción. El presente trabajo está orientado para brindarles de manera precisa aspectos de las teorías de la personalidad como lo son teoría biológica, cognitiva, del aprendizaje humanista de los rasgos y psicoanalítica. Mediante estos mapas conceptuales nos permite conocer la manera en la cual un individuo puede aprender a interactuar en el entorno por medio de cada etapa o desarrollo dentro de cada teoría de la personalidad. Objetivos: comprender las características de la personalidad del ser humano, reconocer las aportaciones que las teorías psicológicas hacen al comportamiento del ser humano. Teoría biológica. La base biológica de las personalidades se centra en por qué, cómo los rasgos de las personalidades se manifiestan a través de la biología, además de identificar los rasgos de la personalidad. Esto se investigó mediante la correlación de rasgos de personalidad con los datos científicos de los métodos experimentales como las imágenes del cerebro y la genética molecular. 4 temperamentos es una teoría protopsicológica que sugiere que hay 4 tipos de personalidad fundamentales: sanguínea, optimista líder, similares, colérico, malhumorado o irritable, melancólico, analítica y tranquilo, y flemático, relajado y tranquilo. Como nos lo enseña Iván Petrovich Pavlov, no se centra solo en la descripción de las diferencias psicológicas entre individuos, sino que procura explicarlas mediante los estudios de la actividad del sistema nervioso que da lugar al temperamento, la base de la personalidad. La tipología de personalidad de Pavlov se deriva de su hipótesis sobre las propiedades básicas del sistema nervioso. En este sentido es importante considerados procesos fisiológicos, la excitación y la inhibición, así como sus 3 principales propiedades de la fuerza, el equilibrio y la movilidad. Teoría cognitiva. Plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Sin embargo, no deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente inmediato a cualquier situación. Como nos lo enseña Alberto Bandura, consideró a los humanos como seres complejos, únicos y activos, destacando el pensamiento y la autorregulación. Plantea Bandura en 1977, citado por David Duff en 1998, la conducta de las personas está orientada a metas, pues los individuos se pueden regular a sí mismos, además tienen un grado de libertad y capacidad de cambiar durante toda la vida. Por tal razón, Bandura realizó sus estudios en humanismo en el nivel contextual. Por lo tanto, a través de las observaciones de modelos, las personas pueden transformar imágenes e ideas que se pueden combinar y modificar con el fin de elaborar patrones de conducta. Como nos lo enseñó Walter Mitchell, se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social cognoscitivo. De estos estudios se puede especificar cómo las actualidades de una persona influyen en el ambiente y las situaciones, así como también que el individuo emite patrones de conducta complejos y distintos en cada una de sus interacciones cotidianas. Como nos lo da a conocer Kelly, citado por Pervin y John en 1998, planteó como concepto estructural de la personalidad el constructo como una manera de construir e interpretar al mundo. Es un término utilizado por las personas para anticipar o experimentar sucesos, pues lo interpreta, les da estructura y significado.
Teoría del aprendizaje. Estas teorías son de diverso conjunto de explicaciones que tratan de profundizar en un fenómeno tan vital como el aprendizaje. Además, el aprendizaje no solo consiste en los contenidos que nos enseñan en las escuelas o nuestras casas, también incluye cómo debemos comportarnos adecuadamente ante la sociedad. Como nos lo explica el autor, el aprendizaje de Pavlov. Condicionamiento clásico. Según este tipo, el aprendizaje se produce cuando se asocian más o menos al mismo tiempo de dos estímulos, uno incondicionado y el otro incondicionado. El aprendizaje de Piaget. El aprendizaje existe gracias a los cambios y a las situaciones novedosas en nuestra percepción del mundo. Se renueva a la medida que crecemos. La adaptación tiene lugar mediante un proceso de asimilación que modifica la realidad externa y otro de acomodación que cambia nuestras estructuras mentales. El aprendizaje significativo de Ausubel. Para que la gente aprenda, es preciso actuar sobre sus conocimientos previos. Esta teoría está muy centrada en la práctica. El aprendizaje significativo contrasta con el aprendizaje de memoria, retener largas y listas sin discurrir, porque produce conocimientos mucho más duraderos que se interiorizan mejor. El aprendizaje social de Bandura hizo hincapié en el papel de las variables sociales y unió la perspectiva conductista con la cognitiva, enfoque que prioriza el estudio de los procesos mentales. Afirma que casi todas nuestras conductas se adquieren por observar e imitación. Teoría humanista. Características de la teoría. El ser humano es libre para establecer sus propias metas de vida. El ser humano es selectivo, por ende capaz de elegir su propio destino. El ser humano es responsable de sus propias elecciones. Principales postulados. La personalidad es una organización o totalidad que está en continuo tránsito de desarrollo, en cuyo caso la persona debe ser estudiada con su contexto interpersonal y social, sustentada en la idea del hombre como ser humano verdadero e integral. La existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se manifestaría como procesos continuos de búsqueda, de actualización y autorrealización. Principales exponentes: Seligman, Maslow. Teoría de los rasgos. Postulados. Argumenta que la personalidad individual se compone de una amplia variedad de factores. Se centran en las diferencias entre los individuos. Hay 5 factores que representan un rango entre dos extremos: son extraversión, introversión, amabilidad, cordialidad, dureza emocional, apertura, cerrazón, neuroticismo, estabilidad emocional. Los principales exponentes son Gordon Allport, Raymond Cattell, Matt Craig y Costa Eisen. Los rasgos de la personalidad son amabilidad, neuroticismo, responsabilidad, apertura y sociabilidad. Teoría psicoanalítica. Hace hincapié en la importancia de los motivos emocionales, otras fuerzas internas. Erik Erikson. En las etapas epignéticas puede distinguirse lo siguiente: confianza, desconfianza,
lubricidad, inferioridad, culpa, autonomía. Cada etapa influye en la secuencia del desarrollo de cada etapa, acumula componentes de identidad. Sigmund Freud desarrolla por primera vez de la teoría psicoanalítica de la personalidad basándose en tres estructuras: ello, superyo y yo. Conclusión: para el estudio de los análisis e interpretación de la personalidad como psicólogos podemos tomar una teoría con su respectivo y representante e ir dando respuestas al por qué actúan, sienten, piensan de determinada manera. En esta ocasión las teorías trabajadas son biológicas, cognitiva, aprendizaje, humanista, teoría de los rasgos, psicoanalítica. Estas son las referencias bibliográficas de donde adquirimos las informaciones. Muchas gracias y esta es la terminación de mi trabajo.